Muy buenas noches. En el día de hoy vamos a mirar este circuito que consiste en el control de un motor de corriente continua. ¿Controlar qué? Controlar su giro, ya bien sea izquierda-derecha, su detención por medio de tres pulsadores, normalmente abiertos. Vamos a explicar la conexión primero de los componentes. Este circuito se ha realizado en el programa Tinkercad. Como podemos observar en pantalla, tenemos una placa de Arduino 1, tenemos un microcontrolador de motores L293D, tres pulsadores normalmente abiertos, tres resistencias de 1 kilo ohmio cada una, un motor de corriente continua, lo podemos alimentar desde 5 voltios hasta 12 voltios y una fuente de alimentación. ¿Para qué la fuente de alimentación? Esta fuente de alimentación es para independizar la entrada de corriente y de voltaje del motor de corriente continua. Yo lo puedo conectar directamente a la protoboard, alimentarlo con la protoboard, nuestro motor, pero la corriente que suministra Arduino, porque Arduino es el que alimenta la protoboard, sería insuficiente para el motor y podríamos tener problemas. El motor puede que no arranque, o si arranca, arranca muy despacio con muy poca potencia. Entonces, en su defecto, lo que hacemos es independizar esa alimentación para este motor con una fuente. En este caso le estoy suministrando 12 voltios. Vamos a arrancar la simulación. ¿Y qué obtenemos acá? Tenemos un botón o un pulsador que nos va a dar un giro a la derecha, a la izquierda, perdón. Tenemos un pulsador que nos va a dar giro a la derecha y con el pulsador del centro vamos a detener. Si estoy girando a la izquierda, oprimo el pulsador, detengo el motor. Si estoy girando a la derecha, oprimo el pulsador de stop o de parada y se detiene el motor. Entonces vamos a mirar. Vamos a obturar, acercar aquí la pantalla un poco y vamos a obturar este botón. Al hacer presión en ese botón podemos ver que empieza a acelerarse el motor. Arranca desde una velocidad de 0 RPM y se va incrementando a 344 RPM. El símbolo menos indica la dirección. Ahora, si oprimo el pulsador del centro, el motor va a detenerse, pero va a ir decreciendo su velocidad de 344 RPM que está en el momento hasta 0. Pulsamos y como podemos ver, las RPM van disminuyendo hasta llegar completamente a 0, lo cual nos dice que el motor se ha detenido completamente. Oprimimos el pulsador de izquierda y vemos que sucede la misma aceleración de 0 RPM hasta 344 RPM, pero ya en otro sentido, ya sale sin el menos. Y igual, si oprimo el pulsador del centro, él irá decrementando su velocidad en RPM hasta llegar a 0.
Como podemos ver, la conexión es muy sencilla. Voy a explicar aquí la conexión rápidamente. Bueno, de la placa de Arduino tenemos seis variables, perdón. Esas seis variables, ¿cuáles son? Tenemos seis variables de entradas. Vamos a usarlas, estos tres pines, tanto de 5, de 6 y de 7 de la placa Arduino, vamos a usarlos como unas entradas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a enviar es una información a estas entradas. Y la entrada y el pin 11, pin 12 y pin 13 vamos a utilizarlo como salidas. ¿Salidas por qué? Porque vamos de la placa de Arduino, vamos a enviar tres señales a este microcontrolador de motores de corriente continua para que ese microcontrolador procese esas tres señales que yo le estoy enviando y después de ese proceso me envíe dos señales y me haga funcionar el motor de corriente continua. Entonces, las tres primeras entradas, que es pin 5, pin 6 y pin 7, van a ir conectados a los pulsadores. Entonces podemos ver que el pulsador está conectado a 5, este otro pulsador a 6 y este otro pulsador a 7. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros pulsadores van a enviar tres señales por estos tres pines. ¿Qué señales van a hacer? Pues van a ser dos señales, o estado 0 o estado 1. Esos pulsadores van a ir a la tierra de la placa, y van conectados, van alimentados por la placa a 5 voltios. Aquí la placa los está alimentando a 5 voltios con una resistencia de 1 kilo ohm. Ahora, la placa de Arduino está alimentando la protoboard. Por aquí saco una línea positiva para tener toda esta línea positiva para alimentar el microcontrolador de motores con 5 voltios. Por aquí alimento el microcontrolador. Estas son las tres señales que necesita el motor para arrancar, que son IN1, IN2 y la entrada enable o ENA, que es la que usamos para aumentar y disminuir la velocidad del motor. Bueno, por este pin estamos enviando 12 voltios al microcontrolador de motores, y él lo que hace es coger esos 12 voltios y con esos 12 voltios alimentar nuestro motor. Ok, ahora vamos al código. El código consiste en lo siguiente. Tenemos tres variables de salida que son las que alimentan el motor de corriente continua. Una es IN1, otra es IN2 y otra es ENA. Estas tres salidas las tiene el microcontrolador de motores, y esas tres salidas son las que se usan para dar el giro del motor. Tenemos tres variables de entrada que son los pulsadores, los cuales están nombrados como pulsador 1, pulsador 3, y están relacionados con los pines con los pines digitales del Arduino, que son el 7, el 6 y el 5.
creamos una variable de velocidad. En esta variable se va a guardar el valor que tome velocidad, los diferentes valores, porque la velocidad se acelera, no es constante, va decreciendo o va creciendo. Entonces aquí se van a guardar todos esos valores que tome velocidad y creamos unas variables de estado. Esas variables de estado las necesitamos para condicionar, para acompañar a los pulsadores condicionados, y si se cumplen esas condiciones, pues se realiza el ciclo que hayamos programado. Entonces tenemos una variable E que va a ser el estado del motor, tenemos una variable G, y en esta variable E vamos a guardar el estado del motor actual. Si el estado del motor está detenido, E va a valer 0, y si el motor está encendido, está girando independiente del sentido de giro, E va a valer 1. G va a ser una variable que nos va a guardar el sentido de giro del motor, donde cuando G valga 0 va a ser porque el motor va a estar detenido. Si G vale 1, el motor va a estar girando hacia la izquierda, perdón, a la derecha. Y si G vale 2, el motor va a estar girando hacia la izquierda. Aquí en el Voice Setup declaramos los pines que alimentan el motor como salidas, porque sale información del Arduino, y los pines de los pulsadores como entradas, porque son señales que yo estoy enviando que están entrando al Arduino. Analog Write me sirve para enviar estas tres señales del motor a 0 cuando comience la simulación. Eso quiere decir que cuando arranca la simulación, instantáneamente IN1, IN2 y INA, que son los controladores del motor, son las alimentaciones del microcontrolador de motores, inicien en 0. Ahora el void loop. Aquí en el void loop estamos haciendo como una especie de bloques. O sea, se crean 5 bloques. Hay un bloque que pertenece a derecha, hay un bloque que pertenece a izquierda, hay un bloque que pertenece a detener o parar o stop del motor, hay otro bloque que pertenece a un inversor 1, que ya lo explico, y hay otro bloque que pertenece a inversor 2. Ahora, para entrar a este bloque, se crea una condición if, donde condiciono una serie de parámetros que, si se cumplen, se hace el bloque derecha. Entonces, en este caso digo, si digital read, si en el pulsador 1 se lee digital read, se lee un valor digital igual a 0, entonces se entra a este derecha. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo pulso el botón derecha, yo estoy enviando una señal 0 por el pin 5. Y al enviar esa señal 0 por el pin 5, entro al bloque derecha. ¿Por qué una señal 0 y no una señal 1? Porque tengo la distribución, la conexión tengo la conexión de los pulsadores, de tal forma que en estos momentos estoy enviando un 1. El estado natural o original, o sea, cuando arranco la simulación, el estado de los pulsadores son enviarme un 1 a estas entradas. Entonces, cuando yo pulso, envío es un 0, corto la señal
Y por eso, gracias a ese cero que yo envío, es que entro a los bucles, perdón, ¿sí? Entro a los bucles de derecha o izquierda o detener, inversor 1, inversor 2. Asimismo, sucede con el pulsador 3, que si se lee, si oprimo el pulsador 3, entra a izquierda, o sea que el motor gira a la izquierda. Si oprimo el pulsador 2, el motor se va a detener. Si el pulsador 3 está activado y el motor está girando en sentido 1, que es derecha, entonces ingresa al bucle inversor. Y si el pulsador 1 es activado y el giro está hacia la izquierda, se activa un inversor 2. Bueno, ya entendiendo esta parte, entramos entonces al desarrollo de los bucles. Este bucle derecha se realiza si se oprime el pulsador 1, en este caso este pulsador. ¿Y qué va a suceder? Pues derecha va a preguntar otra condición. ¿Cuál va a ser esa condición? Derecha va a preguntar si en el pulsador 1 se lee una entrada digital y si esa entrada digital se compara a 0 o es 0 y el estado, recuerden la variable que creamos de estado del motor, es igual a 0, entonces se cumple esta programación que acabamos de hacer acá. Entonces decimos, si el pulsador 1 es igual a 0 y el estado está igual a 0, o sea, el motor está detenido, quiere decir esto, entonces cambia el estado del motor, pasa a 1, pasa a girar a la derecha y vamos a nombrar ese giro a la derecha como 1. Entonces, cuando se hace derecha, yo le digo que cuando suceda derecha, G tome un valor de 1. Después de eso, ya teniendo esto definido, entramos a esta condición. Si la condición se cumple, sucede esto, pero entonces, ¿qué va a pasar? El motor no va a arrancar inmediatamente. Él va a empezar de una velocidad 0, incrementándose de 1 en 1 hasta llegar a 255. Entonces, por medio de esta condición for, decimos que velocidad 0, si velocidad es igual a 0 y velocidad es menor a 256, entonces la velocidad se incrementa. ¿Cómo se incrementa? Por medio de estos dos más. Y por medio de Digital Write, IN1, IN2 y ENA, yo estoy configurando que mi motor vaya en un sentido, en este caso, hacia la derecha. Para que él gire hacia la derecha, entonces me toca IN1 ponerlo en high, IN2 ponerlo en low, y INA me va a controlar la velocidad del motor. Entonces dice, si el pulsador 1 se oprime y el estado es 0, entonces va a empezar una velocidad entre 0 y 256, que es el rango, siendo 0, 0 voltios y 256, 5 voltios. A mayor voltaje, más RPM del motor. Entonces, en por NA va a entrar el valor de velocidad. Y ese valor de velocidad va a irse incrementando de 0 hasta 256 gracias a esto. Entonces, esto es lo que tiene que suceder para que esa rampa de aceleración se suceda. Ahora, izquierda es la misma condición, solo que se lee el pulsador 3
el estado del motor detenido, pasa el estado del motor encendido, el giro lo nombramos como 2 para identificarlo y sucede la rampa de aceleración. Para detener, entonces, si en el pulsador 2 se lee un valor de 0 y el estado del motor es 1, si se cumple esa condición, porque si yo detengo el motor, si yo oprimo el botón 2, tiene que ser que es para detener el motor, entonces se supone que el motor tiene que estar en movimiento. Entonces, si eso sucede, si esas dos condiciones se aplican, entonces el estado del motor pasa a ser 0 y el giro del motor pasa a ser 0. Ni 1 ni 2 pasa a ser 0 porque se detiene el motor. Entonces, por medio de for, lo que hacemos es igual lo que hicimos ahorita de incrementar la velocidad, pero en este caso se va a decrementar. Entonces, si la velocidad es igual a 255, en este motor, en este momento el motor, antes de detenerlo, el motor está en su máxima potencia, entonces tiene que estar a 255 revoluciones. Perdón, a 255, que es el valor de los 5 voltios del motor. Tiene que estar a su máxima revoluciones. Y si la velocidad es mayor o igual a 0, en este caso tenemos una velocidad mayor que 0. Entonces, ¿qué va a pasar? La velocidad empieza a decrementar y ese valor se va a almacenar en la variable velocidad y esos datos se van a enviar por el pin NA y esto va a hacer que nuestro motor empiece a desacelerar. Con este analog write me aseguro de que después de que ocurra esa desaceleración, todos los pines que alimentan mi motor vayan a 0. Ahora el inversor 1. El inversor 1 es que si se cumple, si mi motor está girando y yo por alguna cosa, alguna causa, oprimo el botón de giro contrario, entonces, ¿qué va a pasar? El motor, si no hacemos esto, el motor va a tener una detención brusca que puede dañar el motor. Entonces, esto es un medio preventivo para evitar daños en el motor y pues que tenga una desaceleración cuando ocurra esta condición. Entonces, si se lee el botón, si se oprime el botón 3, que quiere decir este, y el motor está girando en el sentido contrario, entonces, ¿qué va a pasar? Se empieza a desacelerar el motor hasta detenerse completamente y después empieza a girar, a acelerarse nuevamente en el sentido contrario. Entonces, por eso ocurre esto. Y el inversor 2 es lo mismo, pero sentido contrario. Si el motor está girando hacia la izquierda y se oprime el pulsador 1 hacia la derecha, entonces, ¿qué va a pasar? El motor se empieza a desacelerar y después cambia el giro en una aceleración y aquí termina nuestro código. Entonces vamos a mirar este inversor de giro. Entonces, si nuestro motor en este momento empieza a girar a la derecha, él empieza a acelerarse hasta llegar a 344 RPM y yo por alguna causa sin darle stop, no obturo stop, sino que obturo el botón del giro a la izquierda, el motor, según la programación, lo que hace es desacelerar hasta 0 y arrancar una aceleración, pero en el sentido contrario. Entonces, aquí está acelerando a 344 RPM hacia la derecha. Si yo obturo el botón de la izquierda, él empieza a acelerar hasta llegar a 0 e inmediatamente comienza una aceleración en el sentido contrario. Ahí llegó a 0, pero pues no sería ponerle un temporizador para lograr ver bien ese cambio, pero podemos ver que ahí arrancó nuevamente la aceleración, pero en el sentido contrario. Si oprimo stop, entonces acelerar el motor hasta detenerse. Bueno, esto es todo por esta noche. Muchas gracias.
Suscríbase y sigan pendientes del canal para más contenido.